Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de Poco un Todo, este podcast que hago con mis contertulios, hoy con mi amigo Ariel Segal y con un invitado muy especial para hablar de un tema que está en el tapete desde hace algunos días, que podríamos llamar la guerra del fentanil, que está asociada a la guerra comercial que el presidente Trump ha decidido declarar a países como Canadá, México y China. Así que les voy a presentar rápidamente a nuestro invitado de hoy, al profesor Ángel Álvarez, quien es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. A Ángel lo conozco ya desde hace tiempo, porque, bueno, hizo una carrera académica en Venezuela muy importante y en este momento dirige la cátedra virtualizada de teoría política de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, y es codirector del Observatorio para la Democracia en América Latina de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, que se conoce por las siglas AUSHAL. Entre 2009 y 2024 se desempeñó como consultor en políticas sobre drogas para la CICAD, que es una dependencia de la Organización de Estados Americanos y la Organización Panamericana de la Salud, y allí se especializó en la problemática de la reducción de la demanda. Es coautor junto con el doctor Luis Alfonso del manual para planificadores titulado Políticas de Salud Pública sobre el consumo de sustancias psicoactivas, manual para la planificación en el ámbito de la salud. Ha sido profesor contratado aquí en la Universidad de Ottawa, en Canadá, en el área de comunicación política, y bueno, hizo su gran parte de su carrera en la Universidad Central de Venezuela, de donde es profesor jubilado de la Facultad de Derecho. Allí fue jefe de cátedra, jefe de departamento, coordinador del posgrado en procesos y sistemas electorales y director del Instituto de Estudios Políticos. Ángel es autor de numerosas publicaciones sobre política venezolana, formulación de políticas públicas, reformas institucionales y estudios comparados de la democracia. Pero hoy vamos a hablar de su experiencia en el área de las drogas psicoactivas y de las políticas públicas en el área psicoactiva, pero particularmente de este problema del fentanil, una droga que está muy presente sobre todo en Estados Unidos y Canadá, y que ha sido una de las razones que el presidente Trump ha argumentado para lanzar su política de aranceles con el fin de penalizar supuestamente a aquellos países que no controlan, digamos, el ingreso del fentanil a Estados Unidos. Pero lo primero que nos gustaría, Ángel, que nos explicara, ¿qué es el fentanil? Sabemos que es una droga de la familia de los opiáceos, pero ¿por qué el fentanil tiene algunas diferencias con otras drogas de esa misma familia? ¿Cómo no? Bueno, los opiáceos en general son sustancias que hay en la naturaleza, es decir, hay opiáceos naturales y hay opiáceos sintéticos. Y el uso de opiáceos en el ámbito médico ha sido de una larguísima trayectoria. Es decir, es uno de los principales medicamentos o diversos opiáceos han sido diversas formas de medicamento, principalmente para disminuir el dolor. Es decir, su función médica principal ha sido el tratamiento del dolor. Digamos, la evolución del uso de los opiáceos, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista del abuso de la sustancia, puede ser dividida como en tres etapas, ¿no? La primera etapa, antes de los 90, era principalmente con el uso de opiáceos de origen natural o semisintéticos. Pero después, entre los 80 y los 90, comienza a usarse principalmente opiáceos sintéticos
y surge, digamos, principalmente la Oxy y otros medicamentos derivados creados sintéticamente para el tratamiento del dolor, producidos principalmente farmacológicamente, es decir, producidos por firmas comerciales legales en la mayor parte de los países del mundo, especialmente en los Estados Unidos, grandes laboratorios produciéndolos, y el sistema de salud, es decir, los médicos y los proveedores de salud prescribiendo esas sustancias como formas normal de tratamiento. Esto genera un boom en el uso de estas sustancias en los años 80 y en los años 90, especialmente en los 90, y comienza a darse cuenta a finales de los 90, las autoridades de salud pública comienzan a darse cuenta de los graves problemas de adicción, de dependencia que están creando estas sustancias por prescripción y las consecuencias que están teniendo en términos de que una vez que la persona nos continúa con la prescripción porque es suspendida por el médico o por el farmacéutico, entonces comienzan a buscar formas ilegales prescripciones falsas para obtener la medicación porque los opiáceos en general son altamente adictivos cuando son usados de forma indiscriminada y de forma prolongada, especialmente personas que no estén en situación terminal de salud. O sea, los opiáceos, por ejemplo, pueden ser muy útiles para una persona para disminuir los síntomas terminales de una persona que esté Sí, lo que se fallecida por llama cáncer, cuidados paliativos, correcto. cuidados paliativos. Pero ocurrió en los años 80 y en los años 90 que la gente comenzó a recibir tratamientos con opiáceos por dolores musculares, por dolores tras operaciones quirúrgicas, por traumatismos, etcétera, ¿no? Entonces, las autoridades de salud alertan a las autoridades de diversos países acerca de esta situación y se suspende o se restringe el suministro de los opiáceos e incluso se inician procesos judiciales, no todos muy exitosos, por cierto, en contra de proveedores de salud y empresas farmacéuticas, fabricantes de las sustancias por el uso de mecanismos muy peculiares de mercadeo. O sea, se utilizaron visitadores médicos que iban a los médicos y los premiaban con subsidios, con viajes, incluso con pagos para prescribir la sustancia. Esto comienza a desaparecer a finales de los 90, comienzos de los 2000, y ahí comienza la etapa del fentanil, que es la tercera etapa. Fentanilo es una droga desarrollada legítimamente por empresas farmacéuticas, pero su nivel de adicción es tal que se prohíbe en la mayor parte de los países o el propio laboratorio se inhibe de seguirlos produciendo por los graves efectos negativos que la sustancia tiene. Pero una vez que la persona es adicta, a partir de los 2000 comienza la producción ilegal de fentanil. Esto se asocia a su vez con lo que ocurrió a finales de los 90, mediados de los 90, con la guerra contra otras sustancias, especialmente la llamada guerra a las drogas, iniciada por el gobierno de Reagan y continuada por otras administraciones, y que consistía esencialmente en la confiscación e incautación de sustancias en las fronteras de los Estados Unidos y otros países, en la participación de la DEA en la búsqueda de laboratorios y de centros de producción fuera de los Estados Unidos, la persecución a los carteles de la droga colombianos principalmente, cuya producto principal de exportación para los Estados Unidos era cocaína, y esa disminución en el mercado, porque hubo una efectiva disminución en el mercado del suministro de cocaína, producto de la persecución de los carteles de la droga, primero colombianos y luego mexicanos, deja un mercado sin cocaína, pero el adicto es adicto y el adicto busca cualquier sustitución a su sustancia, porque eso es un problema de salud pública, es decir, es como un diabético. Si un diabético no se le da el tratamiento de insulina o el tratamiento adecuado, pues esa enfermedad crónica tiene consecuencias. Y el uso de sustancias psicoactivas en una enorme cantidad de personas es simplemente una enfermedad crónica
con recidivas, que tiene recaídas, que es de muy difícil tratamiento. Y cuando la gente no tiene una determinada sustancia, pues busca la otra. Y el fentanil apareció allí, especialmente los carteles de la droga mexicanos, utilizando precursores principalmente desarrollados en China, comenzaron a desarrollar el fentanil que el mercado americano, en mayor medida y en menor medida el mercado canadiense, comenzaban a demandar. Y eso, Ángel, ese, es ah, la gran ventaja del fentanil para un perdona que te interrumpa porque para sí, sí, no hay terminar la problema. idea, la gran ventaja del fentanil para un productor de sustancias es que al contrario que la cocaína, que requiere grandes hectáreas de cultivos, que además son susceptibles de enfermedades como toda planta, o el cannabis pasa lo mismo, que pueden haber incendios forestales que destruyan y que pueden ser fácilmente detectables por satélites, por aviones, etcétera. El fentanil, siendo una droga sintética, se produce en sótanos, se produce en espacios subterráneos, se produce en apartamentos, se produce en muchos lugares, muchos productores que simultáneamente están generándolo con muy poco control de calidad, por supuesto, porque es una sustancia ilegal, con altos contaminantes, tratando de sacar el máximo provecho como cualquier actor económico, en este caso un actor económico ilegal, pero actor económico al fin, tratando de producir al menor costo para obtener el mayor rendimiento. Y esto genera entonces un mercado que es muy diferente al mercado de lo que eran las sustancias predominantes antes, que eran la cocaína y la marihuana. Sí, no, Ángel, ¿Tú antes me de querías? profundizar en el tema del fentanil, como alguien totalmente ignorante del tema y un fan de la serie Breaking Bad, te quiero hacer la siguiente pregunta. En esa serie se ve que hubo una época, probablemente entre el 2000 y 2010, que yo pensé viendo la serie que la principal droga que se vendía desde México a Estados Unidos era la metanfetamina, que también, Ujú, si entiendo bien, es una droga sintética porque está hecho ujú, por gente que tiene que, entre comillas, como le dicen en inglés, cook, tienen que cocinarla, tienen que utilizar elementos diversos y hay que saber la receta y las cantidades exactas para poder hacerla de maneras que sean, entre comillas, de más eficiencia o no para el consumidor. O sea, ujú. más fuertes para el consumidor. Entonces, esa es la misma época donde entra el fentanil o una va sustituyendo a la otra. Y me refiero no solo a la metafentamina, sino que empieza la ola de la cocaína, luego inventan una que es muy superior en los efectos y la gente tiende a ir al mercado de la nueva y luego la nueva queda corta para varios consumidores y luego vuelven a buscar una nueva. ¿Es así como se va moviendo ese mercado Sí, bueno, o el fentanil es otra cosa? no, el fentanil es una sustancia, un opioide como muchos otros. Lo que Solamente para hace poner en complicado el contexto fentanil, lo de los opioides, solamente ujú, Ángel, un momentico. Opioide sí, sí, es natural, por ejemplo, es el opio y su exacto, derivado, que es la morfina o la la morfina, heroína. Y después exacto. tenemos lo que Ángel nos decía, que siguiendo, digamos, el patrón de la molécula del opiácido, digamos, que viene efectivamente de la planta del opio, se han sintetizado una serie de drogas que tiene ese efecto analgésico. Y el fentanil Así es. es de esa familia la más poderosa con respecto a sus efectos. Entonces, perdona Ángel que interrumpí solamente Eh, para aclarar eso. no, correcto, eso es exactamente el fentanil, como les digo, no fue producido inicialmente como una droga que se Ángel, prescribía. disculpa, creo que hay un problema con el micrófono. No sé si lo puedes revisar un Ok, momento. Disculpa. no, bueno, a ver si me escuchan ahora mejor. Sí.
¿Me Sí, ahora escucha? te escuchamos mejor. Sí, adelante, Ángel. Sí, gracias. Ok. Decía que el fentanil era una droga, digamos, que se expedía y se prescribía legalmente y se producía legalmente, como muchos otros opioides prescritos por el sistema de salud. Eh, lo que ocurre con el fentanil, en primer lugar, hay drogas para cada mercado. Es decir, que el fentanil sea una epidemia hoy no quiere decir que otras personas no usan otras sustancias. De hecho, la prevalencia del fentanil es menor que la prevalencia del cannabis y la prevalencia del cannabis es mayor que la de cocaína, pero cocaína y, y cannabis siguen teniendo una prevalencia mayor que fentanil. E incluso, esto va a sonar un poco fuerte, pero las drogas que tienen mayor prevalencia son la nicotina y el alcohol. La prevalencia del alcohol es altísima. Lo único que ocurre es que es ilegal. Y hoy en día en muchos países como Canadá, Que el es legal, cannabis el es legal, alcohol es legal. prevalencia alta. ¿Mm? Y entonces, y en algunos estados de los Estados Unidos el cannabis es legal y tiene prevalencia alta también. Entonces, el problema con el fentanil no es tanto su prevalencia, es decir, la cantidad de gente que la usa, ni siquiera la cantidad de usuarios problemáticos que tiene, sino en primer lugar que está vinculado a un delito. Es una droga producida ilegalmente, de muy difícil control porque es muy fácil de producir, al contrario que plantar marihuana y trasplantarla y llevarla de un país a otro, o cocaína a partir de la planta de la coca, o heroína, que también se necesita, pues las semillas, el poppy seed, se necesita la plantita de poppy para poder hacer la heroína de forma natural. Entonces, siendo una droga sintética de muy fácil fabricación, como la metadona o la metanfetamina, entonces es muy fácil montar laboratorios ilegales y eso es lo que ha hecho fácil la proliferación. Ahora, habiendo un público para esas sustancias, entonces habiendo ese mercado, siendo la sustancia ilegal, se favorece la creación, la generación de carteles tanto fuera de los Estados Unidos y de Canadá como distribuidores de droga en Estados Unidos y Canadá que ven la ventaja de tener un mercado para el usuario de esa sustancia. Ahora, lo que ocurre con las sustancias, con muchas sustancias, es que hay un sector, no es este un patrón para todos los usuarios de sustancias, pero hay un sector de los usuarios de sustancias psicoactivas que tienen un grado creciente de dependencia. Y entonces pueden comenzar con drogas de una incidencia muy pequeña, que le digo yo, por ejemplo, alcohol a una edad muy temprana, antes de los 13 años de edad, y se hacen dependientes del alcohol, y luego escalan a sustancias más importantes o más activas. Tiene mucho que ver también con el lugar de consumo y el nivel socioeconómico, es decir, las personas que consumen cocaína pagan un precio muy alto por la cocaína y generalmente están en un nivel socioeconómico mayor que las personas que usan otras sustancias como los opioides y especialmente fentanil. Entonces, hay muchos patrones y sería demasiado largo ponerse a explicar todo esto, pero ciertamente lo que ocurre es que hay un espacio de mercado y cuando desaparece una sustancia porque es perseguida, porque es reprimido su consumo y no hay un sustituto legal para el uso de esa sustancia, pues los carteles y los distribuidores domésticos de los países desarrollados ven eso como oportunidad y las comienzan a vender. La Ahora, gente está allí y le ve. sí, ahora, Ángel, tú Sí, nos hablaste de que la guerra contra las drogas desde la época de Reagan, y yo diría incluso antes, porque esa guerra se declara y pasa a ser una especie de patrón internacional, incluso antes en el gobierno, por ejemplo, de Nixon, donde se empiezan a adoptar una serie de acuerdos internacionales para la lucha contra las sustancias psicotrópicas, las sustancias ilegales, digamos así. Entonces, esa guerra lleva ya muchísimos años, pero parece ujú, que no ha dado buenos resultados. O sea, es una guerra que ha adoptado el enfoque represor, el enfoque de la criminalización, y al final hemos visto
que el consumo sigue allí, que aparecen nuevos patrones de consumo y nuevos productos y que sigue siendo un problema, como tú decías, de salud pública muy importante. ¿Por qué crees tú que ha fracasado esa política llamada de la guerra contra las drogas? Bueno, básicamente porque el enfoque predominante en esta guerra contra las drogas era una combinación de un enfoque represivo, lo cual, digamos, en sí mismo no está mal porque es una actividad ilegal, es decir, de incautación de las sustancias en las aduanas, en las fronteras, de persecución de los proveedores, es decir, law enforcement, o sea, persecución de los distribuidores y de los productores de la sustancia, más la idea errada, a mi juicio, aquí estaba, creo yo que estaba el problema fundamental de esta política, de que el uso de sustancia era una decisión individual, es decir, un enfoque muy liberal del asunto. Es decir, básicamente se pensó durante mucho tiempo que el uso de sustancia era una elección del individuo. Es decir, tú llegabas y tú decías no. Y por eso una de las consignas fundamentales de la administración Reagan, especialmente de la señora Reagan, era dile no a las drogas. Es Cierto. decir, se creía que la mejor prevención es que el joven se le diera información acerca de los efectos negativos de la sustancia para que frente a la sustancia tuviera la posibilidad de decir no. Y resulta que esa política no estaba basada en evidencia y había muy poca evidencia acerca del mecanismo de adicción, entre otras cosas porque el uso de sustancias ha estado estigmatizado socialmente e incluso ha estado estigmatizado en el campo médico. Y había muy poca investigación médica acerca de los mecanismos que hacían una persona adicta. Por ejemplo, el mecanismo fundamental con el que se abordaban las adicciones durante mucho tiempo era el mecanismo de los pasos de Alcohólicos Anónimos, que eran básicamente el ideal es mantenerte abstemio. Sí, es una Y especie entonces mantener... de filosofía de la virtud, ¿no? Ser virtuoso y Exacto. entonces eres abstemio y así te protege, ¿no? Así es. Entonces basta con que, bueno, con que tú tengas un grupo de apoyo y gente te aconseje y tengas una fe religiosa determinada y te apoyas en esa fe y le dices que no a la sustancia. Y bueno, puedes tener recaídas, pero si tienes esa infraestructura de apoyo, pues sencillamente eh, sobresales. Entonces, ese enfoque se reprodujo en el campo de las drogas y hubo una enorme cantidad de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil que trataron de utilizar ese enfoque para rehabilitar al usuario de sustancias, con el propósito de llevarlo a la abstinencia. E incluso en algunos se utilizaron y se siguen utilizando a veces algunos procedimientos bastante salvajes en términos de el tratamiento de la persona, aislamiento, ataduras, en fin, realmente maltrato físico se hace a veces en algunos centros de tratamiento del usuario. No en los países desarrollados, pero sí en otros países del mundo en los que yo he trabajado más. O sea, nosotros hemos presenciado y hemos tenido evidencias de formas de tratamiento que son realmente inhumanas. En fin, pero todo esto está basado en estas dos ideas. El uso de sustancias está estigmatizado y además es visto como una decisión personal. Es decir, la gente es libre de decir que no a la sustancia, cuando no es así, porque es una dependencia química, es un problema de un porcentaje de la población que tiene esa carencia y ese porcentaje se mantiene en el tiempo. Es decir, no hay una variación significativa del número de personas que en el mundo o en cada país eh, usan sustancias. Ha habido crecimientos, pero tampoco son crecimientos exponenciales. El porcentaje mundial es alrededor del 6% y eso varía de un país a otro. O sea, de En todo adictos, caso, digamos, el porcentaje de adictos a sí, de circunstancias personas que psicotrópicas. son, de personas que tienen esa enfermedad que llamamos adicción, porque es Ya. una enfermedad Sí. crónica como cualquier otra, es Ahora, decir, como, Ángel, ¿qué política hay que aplicar en este caso? Porque ok, entonces, cómo sustituyes
una droga, ¿con qué lo sustituyes para hacer que esta persona que tiene adicción no siga sufriendo, no tenga la Claro. tentación de entrar al negocio ilegal, de ser un consumidor Ujú. ilegal? ¿Qué se puede hacer? Sí, hay muchas aproximaciones al asunto, pero a mi juicio la aproximación que da más resultado, afortunadamente ya fue incluso aprobada a nivel de las Naciones Unidas en UNGAS desde 2016, en el cual por fin las naciones del mundo comenzaron a definir el problema de uso de sustancias no como un problema moral o un problema legal, sino principalmente como un problema de salud pública, es decir, como un problema de unas personas que están enfermas y a las cuales hay que darle tratamiento. Esto ha avanzado poco en muchos países, un poco más en otros países. Pero la idea central es que hay diversos tipos de tratamientos porque hay diversos niveles de adicción. Es decir, hay personas que pueden recibir tratamiento psicológico y pueden mantenerse abstemios por largos periodos de tiempo. Hay personas que necesitan terapia sustitutiva, es decir, alguna otra sustancia que sustituya a la droga de la cual es dependiente para seguir siendo funcional. Y hay personas que aún siendo funcionales o no, porque uno de los problemas más importantes de las sustancias altamente adictivas como los opiáceos es que terminan sacando a las personas del mercado de trabajo y del mercado de la escolaridad. Es decir, dejan de ser personas productivas. Comienzan a vivir en las calles, comienzan a traficar con las sustancias o a prostituirse para poder financiar el pago de las sustancias o a vincularse a acciones ilegales para poder pagar el costo de la sustancia. Una de las formas de impedir esto es mediante la terapia de reducción de daños. Las terapias de reducción de daños, que son muchas, son diversas, permiten esencialmente que una persona reciba de forma segura la sustancia o un sustituto químico controlado de la sustancia para que no tenga que recurrir ni al delito ni eh, ni a un proveedor no confiable que ponga en riesgo su salud. Y al mismo tiempo, el proveer también de mecanismos para que el usuario de sustancia tenga acceso a mecanismos para evitar la sobredosis. El Narcon, por ejemplo, que son eh, inyecciones que están disponibles en lugares públicos para que el usuario de sustancia que esté en situación de abuso extremo de la sustancia, que esté en sobredosis, pueda él mismo o una persona que conozca los síntomas proveerle de Claro, una el observación tratamiento. allí, Ángel, con respecto a lo que estás diciendo, la sustancia, digamos, para evitar las consecuencias fatales de una sobredosis, porque en el caso del fentanil hay una alta tasa de mortalidad por Sí, sobredosis. En el caso del sí, fentanil especialmente, si no me equivoco. O sea que en el caso sí, del sí, sí. fentanil, aunque los consumidores no sean tantos, por ejemplo, como los que consumen marihuana o cocaína, en ese caso en particular se ven mucho más las sobredosis fatales, que es Sí. uno de los problemas asociados con el uso de fentanil, ¿no? Hay dos problemas importantes con el uso de ese tipo de opiáceos, entre los cuales está el fentanil. En primer lugar, lo que acabas de decir, Isaac, que el riesgo de sobredosis es muy alto. Pero otro problema también es que hay un riesgo muy alto de salir del mercado, es decir, de ser tan dependiente de la sustancia que rompes lazos familiares, abandonas el trabajo, abandonas la escuela, abandonas la casa o la pierdes y entras a una situación, una espiral descendiente de dependencia de la sustancia y de riesgo de vida, porque justamente estando en la calle aumenta tus riesgos de vida, teniendo menos recursos vas a comprar sustancias de peor calidad cada vez. Esas sustancias de mala calidad ponen en riesgo no solamente tu salud por el uso de la sustancia en sí mismo, sino por los componentes asociados al Claro. uso de la sustancia. Les voy a contar solo una anécdota. En Ecuador hace un tiempo nosotros estábamos trabajando allá y estalló una crisis
que movió todo el sistema de salud, incluso al presidente Correa se involucró directamente en el asunto, porque apareció de pronto una droga que en otros países ya se conocía, pero en Ecuador nunca había aparecido, la H, le decían H, era derivado, un opioide que Ujú. querían hacer pasar como heroína, pero que lo mezclaban con asbesto Wow. e incluso algunas veces con tumbaban la pintura de las frisos de las casas, Ujú. eso lo raspaban y era concreto con cal y eso lo mezclaban con la sustancia. Y por supuesto, eso producía unas intoxicaciones horrendas y una enorme cantidad de muertes, ¿no? Especialmente de jóvenes. Entonces, cuando no hay una intervención de salud pública que permita que las personas que hagan lo que hagan, de todos modos van a consumir la sustancia, obtengan una sustancia que no ponga en riesgo extremo su salud y que además tenga acceso a mecanismos para prevenir o para evitar o para tratar la sobredosis, entonces el riesgo de salud del usuario es sumamente alto. Ahora, el argumento de Trump ha sido, bueno, vamos a controlar el suministro que viene desde México en cantidades mucho más importantes, por ejemplo, que en el caso de Canadá, que las cantidades que vienen por la frontera canadiense a Estados Unidos de fentanil son muy bajas, y que viene de China también como un gran productor de esta droga. Entonces vamos a cortar el suministro. Ese es el argumento principal de Trump. Y con eso vamos a resolver el asunto. Pero uno tiene la impresión que no está yendo a la raíz del problema, que realmente en Estados Unidos, no solamente en este nuevo gobierno de Trump, sino desde hace muchos años, no se está yendo a la raíz del problema. ¿Qué pasa con los enfoques que se usan en Estados Unidos, por ejemplo, para atacar este tema del fentanil? Sí. Y quiero agregar una pregunta, si es que sabes la respuesta, probablemente no. Si tienes una idea de cuál es la aproximación de Robert Kennedy, que ahora se va a encargar del Departamento de Salud, sobre este tema de las adicciones en términos generales bueno, no el narcotráfico, de las adicciones. Si no lo sabes, Sí. porque no se conoce muy bien qué es lo que de verdad Kennedy quiere, cree, se contradice mucho, bueno, no hace falta que Sí, me lo pero a ver, conteste. pero realmente no se está yendo a la raíz del problema. Ujú. O sea, en relación a esto último, para que es tal vez lo más rápido de responder, Kennedy ciertamente es muy contradictorio y no se sabe exactamente qué es lo que él tiene en mente respecto de este asunto, pero algunas declaraciones de él indican que él es partidario de la idea de la vieja idea que ya comentamos, de que el asunto es que el usuario se mantenga abstemio, básicamente. Es decir, algún tipo de intervención social o psiquiátrica que hagan que la abstinencia sea el paradigma. Es decir, Probablemente no es tan partidario de la... muy influido por Perdón. su propia experiencia personal, en ese sentido. Es seguramente muy influido por su experiencia personal de usuario de sustancias, abusador de sustancias. Pero hay una cosa que hay que tener claro, es decir, el tema del fentanil metido por el gobierno de la administración Trump recién iniciada es un tema muy peculiar, por ejemplo. Si uno, antes de entrar en detalles sobre, digamos, sobre los efectos que va a tener lo que ha anunciado, hay que, en primer lugar, como les decía, la marihuana y la metanfetamina, especialmente la marihuana, es una droga que entra más por las fronteras de los Estados Unidos que el fentanil. Aquí tengo cifras que son del gobierno de los Estados Unidos, son cifras que están publicadas de la Oficina de Custom and Border Protection y cuando vemos incautaciones, la marihuana, en el año 2024 se incautaron 175.000 libras de marihuana. Ujú. En el caso en el año 2025, lo que va de 2025, van 47.000 libras de marihuana. Mientras que
fentanil, en el año 2025 se incautaron 22 mil libras de marihuana. Y en lo que va del año De fentanil, 22.000 de libras de fentanil, fentanil. de fentanil. Y en lo que va de este año van a 4.500 libras de fentanil. Y si se pone a ver, si uno ve lo que entra por la frontera norte de los Estados Unidos, que esas cifras también están, de fentanil entró el año pasado 48 libras. Y lo que va de este año, 10 libras. O sea, es insólito. Es decir, más entra fentanil de los Estados Unidos a Canadá que lo que sale de Canadá a los Estados Unidos. O sea que yo creo que el tema de fentanil que está tratando, que metió Donald Trump en la agenda es un tema con otras implicaciones distintas a la propia política de drogas. No sé exactamente cuáles son, tengo especulaciones y conjeturas, pero no creo que su preocupación sea realmente, al mencionar el fentanil en su relación con Canadá, no creo que ese sea su preocupación real. Eso debe ser una especie de elemento distractor para guerra comercial o una estrategia política de política exterior distinta a la mera Ahora, confrontación o lucha con algunos el países fentanil. han empezado a adoptar lo que se llama la política de la despenalización de Sí. ciertas sustancias psicotrópicas o incluso, como tú nos recordabas al inicio, la legalización, por ejemplo, en el caso de Canadá, donde en todas las provincias de canadiense está legalizada y la venta de cannabis, de productos de cannabis, derivados de cannabis, o en algunos estados de Estados Unidos. O el enfoque, por ejemplo, para ir a Latinoamérica, en Uruguay, donde Uruguay. también se legalizó cannabis, o el caso de Portugal, que es una política un poco más agresiva de despenalización del uso de los Ujú. psicotrópicos. Ahora, esa política hoy podemos decir, ya sea de legalización o de despenalización, han tenido efectos positivos. Lo de la legalización todavía yo creo que es poco tiempo para tener cifras epidemiológicas confiables. Por lo que el tiempo que llevan las políticas en Uruguay o en Canadá no permite inferir que la legalización haya causado problemas de salud pública que antes no existieran. Ya. Es decir, no ha agravado la situación del uso de la sustancia, ni en términos del número de usuarios, ni en términos de sobredosis, ni en términos de consecuencias sociales, laborales, educativas por el uso de sustancias, en ninguno de los dos países. Pero la despenalización sí ha tenido efectos en muchos de los países que sí se pueden medir. En todos los países en los cuales se ha despenalizado, ha tenido un efecto inmediato de gran importancia. Al despenalizarla, se permite más fácilmente el uso el acceso del usuario a los sistemas de salud. En muchos países ocurre que una persona llega, por ejemplo, intoxicada por el uso de una sustancia ilegal, pero llega a una emergencia por traumatismos, porque acaba de chocar un carro o caerse en la calle. Entonces lo tratan por los traumatismos, pero no se aborda el problema de uso de la sustancia, Mm. porque es una actividad ilegal que ocurren las siguientes dos cosas. O el médico tiene que reportarlo, lo cual implica que la policía y los tribunales intervengan y tal vez esa persona termina presa. O ocurre que el médico tiene que ser parte del proceso judicial. O sea, en algunas legislaciones el médico se transforma en casi que parte acusadora del usuario de la O al sustancia. menos testigo, Entonces, por lo menos testigo. claro, por lo menos testigo. Entonces, eso hace que en muchas partes del mundo, entonces, no se aborda el problema. O sea, se mantiene absolutamente en secreto, callado, a veces ni siquiera existe el test para saber si la persona está bajo los efectos de una determinada sustancia. Solamente existe la sospecha del médico
o del el proveedor de salud, pero no existe ni siquiera la infraestructura para determinar si la persona está bajo los efectos de una determinada sustancia. No es como el alcohol, que es mucho más fácil determinarlo porque los test de alcohol son mucho más fáciles de hacer a través del test de orina. Entonces, no habiendo esos test porque la sustancia está ilegalizada y está vinculado a todo el sistema judicial, entonces la persona no recibe el tratamiento adecuado. Entonces, la ventaja que tiene la legalización, o no legalización, la despenalización del uso de la sustancia es que hace más fácil el tratamiento para el usuario de la sustancia e incluso hace que su vida sea más confortable, más duradera, más productiva, porque no es lo mismo una persona que es usuaria clandestina de sustancias, que usa cualquier tipo de sustancia con cualquier calidad de la sustancia bajo ninguna supervisión médica porque no la puede tener porque ningún médico se atreve a dársela y que termina seguramente fuera del sistema escolar, será fuera del sistema productivo, tal vez con sobredosis o muriendo en un accidente, a una persona que tiene una dependencia de las sustancias, pero tiene un tratamiento médico que le permite ser responsable en el uso de la sustancia y mantener un uso de sustancias que lo permita seguir siendo productivo, lo cual es perfectamente posible. Entonces, Ángel, perdón, ¿quieres terminar de decir algo? no, lo que iba a decir es que el énfasis que se ha puesto desde UNGAS 2016, desde la CICAD y desde la Organización Panamericana de la Salud, ha sido justamente favorecer en los países del mundo, y en mi caso particular he trabajado con los países de América Latina, para que introduzcan legislaciones, reformas de políticas públicas que permitan el abordaje del usuario de sustancias desde una perspectiva de salud pública. Nadie les pide a los gobiernos que dejen de perseguir a los carteles de la droga, esa es otra historia. Pero una cosa es perseguir al cartel de la droga y otra cosa es no proveerle atención a la persona que es víctima de ese cartel de la droga. Claro. Entiendo. Una pregunta, se nos va acabando el tiempo y no quería dejar ese tema. Eh, ¿Se considera o no, o hay algún tipo de debate sobre el tema de sustancias que utilizan los psiquiatras, sean antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, como drogas o no? Porque también pueden causar dependencia. O sea, Claro, ¿cuál vendría a ser la definición de droga en este caso? claro, la Organización Mundial de la Salud evita el uso del término droga y por eso utiliza la sustancia psicoactiva. Ok. Sustancias psicoactivas son diversas y hay sustancias psicoactivas que la Organización Mundial de la Salud considera sujetas a control y sustancias psicoactivas no sujetas a control. Las sustancias psicoactivas sujetas a control son aquellas que en lenguaje común se llaman drogas ilegales. La cocaína, la metanfetamina, el fentanil, etcétera. Entonces, obviamente cualquier persona que haga uso de una sustancia que mejore sus síntomas psiquiátricos o psicológicos, está utilizando una droga. Pero es que, bueno, el que consume alcohol también está utilizando una droga, así sea en el brindis del 15 años de tu hija, ¿no? Estás consumiendo una droga. O el que fuma un cigarro o un tabaco o una pipa está usando una droga también, porque la nicotina y el alcohol son sustancias psicoactivas. Sustancias psicoactivas son sustancias que tienen un efecto en la percepción de la realidad, un efecto en la actividad cerebral. Y tanto la nicotina como la cafeína como el alcohol tienen efectos en la actividad cerebral. Algunos efectos favorables en la cocaína por ejemplo, la cocaína puede ser un anestésico, es un anestésico local de importancia, ¿no? Y ese fue su médico histórico. Entonces, algunas tienen efectos positivos y otras tienen efectos negativos. Cuando son suministradas por el personal formado para tales fines, el psiquiatra, por ejemplo, que por cierto, no todos los psiquiatras son especialistas en sustancias psicoactivas, y ese es otro asunto. Al ser las sustancias psicoactivas ilegales o sujetas a control estigmatizadas,
Ni siquiera en las escuelas de psiquiatría se estudia en profundidad el problema de la dependencia a ese tipo de sustancias. Se estudia más en la dependencia al alcohol, por ejemplo, o la dependencia a la nicotina, que la dependencia a las otras sustancias. Entonces, una de las grandes ventajas de legalizar, el tema que mencionaba Isaac hace un rato, es que permite mayor investigación, mejor formación académica de los proveedores de salud, mejor formación de los policías y del personal paramédico, porque ocurre con frecuencia que una persona tiene una sobredosis y los primeros que van son los first responders y no saben qué hacer con esa persona, no tienen la formación. Y la persona puede morir sencillamente porque no tienen la formación o porque tienen un prejuicio tan grande que no lo tratan, porque dicen, ese es un drogadicto, déjalo que se muera. Claro. Este tipo de cosas ocurren. Ahora, No, parece no, no, que no estoy exagerando, ocurre. Ángel, o sea, que parece primero, después de ya tantos años de la llamada guerra contra la droga, pero incluso la experiencia anterior en el propio Estados Unidos de la prohibición del alcohol, digamos que fue el gran negocio de la mafia, ¿no? O sea, Así es. de la mafia en el sentido, pues, de lo que sabemos, conocemos como Al Capone Sí, sí, y todos los grandes mafiosos. Entonces, después de esa, parece que ni los gobiernos, o por lo menos no muchos gobiernos, han aprendido de los fracasos, tanto de una política como de la otra. Y entonces ahora con digamos, este argumento que esgrime el gobierno de Trump, parece que simplemente se cometen los errores que ya se ha cometido, que sabemos que no terminan solucionando el problema. así es. Así es. Claro, hay un asunto que yo creo que explica parte del asunto, que es que, digamos, un usuario, incluso abusador de alcohol o de nicotina, pasa desapercibido en la mayor parte de las sociedades. Es decir, pone que porque él es borracho, pero eso no tiene una mayor estigmatización. O sea, está borracho, o sea, se emborrachó hoy, bueno, y mañana también, y pasado mañana también. Pero bueno, finalmente está consumiendo una sustancia que, digamos, todo el mundo ve socialmente como adecuada. O sea, todo el mundo ve como adecuado que organices una fiesta o una cena o un brindis y tengas una botella de alcohol. Pero la gente no ve como aceptable que haya una persona que no sea dependiente del alcohol, sino que sea dependiente más bien de otro tipo de sustancias. Y entonces, al ser dependiente de otro tipo de sustancias, esa persona pues sencillamente termina estigmatizada, termina siendo vista, siendo realmente una víctima de los traficantes de sustancias, termina siendo vista como un cómplice o parte de ese sistema criminal del tráfico de sustancias ilegales. Entonces, Y es un poco lo que esta política, digamos, o esta excusa que se usa para la supuesta guerra contra el fentanil, lo que hace es también estigmatizar, como tú lo dices, al usuario. O sea, no se comprende bien las circunstancias del usuario, no se comprende su círculo familiar, no se comprende su círculo social, las condiciones, como tú dices, en las que vive, etcétera. Entonces, lo único que hace es reforzar una serie de prejuicios y además con la carga típica muchas veces de este discurso político, que el problema siempre viene de afuera, que es el extranjero el que nos trae la droga, que es el extranjero el que nos manda los criminales, que es el extranjero que nos manda los virus, y entonces Sí, siempre la culpa es de otro y sí. no es o sea, el gobierno no asume una responsabilidad que también tiene frente a esto, ¿no? Y yo le agregaría, Isaac, que también internamente se busca el enemigo en la mentalidad liberal, en bueno, las universidades, el- la gente que más adolescente, o sea, se busca por edad, se busca por eh, Sí, al final lo que dice ambiente. Ángel, exacto, se estigmatiza y se estigmatiza y no se va a tratar de realmente el problema. Nos gustaría un Cuando, comentario antes de terminar, Ángel, sí, sí, sobre eso. cuando sabemos que incluso en Wall Street y en muchos de estos ambientes de millonarios existe mucha drogadicción también.
claro. ¿Cómo no? Y el uso de cocaína porque la cocaína es una droga muy cara en comparación al fentanilo. Entonces, el uso de la cocaína especialmente cocaína muy sofisticada, muy refinada, muy segura en las clases altas de muchos países desarrollados del mundo es sumamente alta. La prevalencia en ese sector es mucho más alta que en los sectores bajos de la población que no pueden pagar una droga tan cara como la cocaína. Este, especialmente cocaína con ciertos niveles de pureza. Pero hay esa estigmatización que efectivamente existe, estigmatización del usuario doméstico, es decir, el usuario que vive allí en la casa, en el país en el que vivimos, que está ahí en la esquina, que vive en la calle o que puede enfermar a mis hijos o que puede convertirse en delincuente. Esa estigmatización está allí. La estigmatización además ocurre en términos de estigmatización de países. Entonces, hay países que comienzan a ser vistos como los culpables del uso de sustancias y se desarrollan unas determinadas políticas exteriores dirigidas a enfrentar a esos países como si el país en su conjunto fuese el responsable del consumo de la sustancia en el país que desarrolla esa política exterior. Me Sí. refiero específicamente, por ejemplo, a lo que ha ocurrido con Colombia, lo que ha ocurrido con México. Y eso es lo que a mí me preocupa que puede estar en mente de la administración Trump con Canadá. El problema no es real, no hay un tráfico de fentanil tan grande de Canadá a los Estados Unidos como en el sentido contrario. No hay un tráfico de armas de Canadá a los Estados Unidos como sí hay un tráfico de armas de los Estados Unidos a Canadá, pero hay tal vez una iniciativa de estigmatizar al país. Estigmatizar el país para justificar otras acciones de intervención o de sanción distintas al mero uso de Claro, sustancias. porque él incluso ha adelantado la idea de que Canadá debería ser el Estado 51, ¿no? Sí. De Sí, Y Estados en el Unidos, pero caso, y en el caso de China, es real que hay cierta ingreso importante de fentanilo. fentanil en Estados Unidos, o es mentira también. Es una exageración. no, sí es muy importante especialmente los precursores. ¿Qué es lo que ocurre en China? Que hay empresas chinas, porque no es el gobierno de China, es decir, hay productores privados chinos de los precursores. Los chinos no producen tanto hoy en día, mucho tiempo fueron productores de fentanil, pero hoy en día no producen tanto la sustancia en sí misma, porque el propio gobierno de China ha aumentado la persecución de la actividad ilegal, pero sí produce precursores químicos que en otros países, en este caso en México y en los propios Estados Unidos, permiten que sectores criminales produzcan en laboratorios clandestinos el, el fentanil con esos precursores. Bueno, muy bien, la verdad que ha Bueno, sido muchas una gracias. conversación muy ilustrativa, muy clara, de un problema que yo creo que a veces no se comprende bien, sobre el cual yo creo que la gente a veces no tiene la información correcta y que lamentablemente ahora se está utilizando de una manera, yo creo, un poco irresponsable y como tú dices, que al final no va al corazón del problema, pero sí tiene o puede tener incluso consecuencias tanto sociales como geopolíticas de Así es, cierta gravedad. Así que muchísimas así es. gracias al profesor Ángel Álvarez por Sí. haber estado con nosotros en De Poco un Todo. Y bueno, Muchas espero gracias. Espero que vamos a seguir este tema y vamos a ver qué pasa en un futuro próximo y probablemente hablemos de nuevo, Ángel. Muchísimas gracias. Seguramente, cuente conmigo. Un gran saludo, Isaac, un gran saludo, Gra- Miguel. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.